Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con algunas cuestiones que ya planteábamos en la clase de presentación. Hola Aquiles, ya recién arrancamos, así que no te perdiste de nada. Como les decía la otra vez, digamos, el enfoque de la materia está armado por problemas y, digamos, la problematización, como decíamos en la reunión pasada, es tanto, digamos, una especie de punto de apoyo para una estrategia metodológica, para proceder a algún tipo de recorte de objeto, y al mismo tiempo podríamos pensar, como dice Foucault, que es una condición del hombre moderno, ¿no? Del homo criticus, de esa, digamos, forma de subjetividad que, digamos, propicia, suscita, estimula esa actitud inquisitiva en torno a lo que somos, en torno al mundo en que vivimos, las posibilidades de transformación, ¿no es cierto? Entonces, pensando en esta lógica de problematización, lo primero que decíamos la otra vez, ¿se acuerdan? Era que en el punto de partida necesitamos, o bueno, en la materia, los miembros de la cátedra, pensamos que es importante tener definidos esos esquemas conceptuales a partir de los cuales se pueden recortar objetos de análisis, se pueden definir herramientas que son consideradas idóneas para analizar esos objetos, ¿no? Son paradigmas conceptuales, como decíamos la otra vez, que incluso tienen hasta la forma del inconsciente, ¿no es cierto? Como dice Foucault, es como el inconsciente del saber, es ese piso sobre el cual nos interrogamos, es ese umbral, ese nicho, digamos, de herramientas discursivas y extradiscursivas también, ¿no? Que nos permiten situar una determinada configuración histórica, pensar cuáles son sus variables, cuáles son sus invariantes, cuál es el modo más idóneo de abordarlo. Y en ese sentido, habíamos presentado tres, digamos, matrices, tres esquemas conceptuales. El que responde a la lógica, digamos, de la verdad entendida como verificación, que en realidad hasta ahora, ¿no? Es un paradigma con mucho peso en la ciencia política mainstream. Más allá de que indudablemente, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XX, todos esos desarrollos conceptuales que un poco esbozamos en la clase pasada y que ahora vamos a ver con más detenimiento, impactan en el campo de la ciencia política, empujan los límites, digamos, de la problematización hacia otras preguntas distintas, digamos, a las que se supone que surgen de, como ustedes van a ver en el práctico, ¿no? De esa condición empírica que la ciencia mainstream le asigna a la ciencia política, ¿no? Entonces, tenemos por un lado ese esquema, por otro lado, en la cátedra, digamos, tomamos más que nada el estructuralismo y el postestructuralismo, ¿no? Como esos puntos de corte, aunque los englobamos, como decíamos la otra vez, lo que se ha dado en llamar el giro del signo, y hoy vamos a mostrar otras alternativas también al estructuralismo que tiene más que ver con la tradición continental, pero que en algún sentido también están, digamos, son vertientes del pensamiento de mediados de la segunda mitad del siglo XX que están problematizando, digamos, eso que aparecía como sentido común, que es que el lenguaje tiene una función representativa, digamos, lo que algunos han llamado la función vicaria del signo. ¿Vieron como la idea del vicario de Cristo en la tierra, digamos, que representa algo que lo excede? Bueno, el enfoque tradicional del discurso había sido ese. El lenguaje es simplemente un medio, un instrumento que nos permite, digamos, dar cuenta de un mundo de objetos que excede la mera formulación lingüística. Pero de cualquier manera, digo, en la dimensión discursiva, en cualquiera de estas dos vertientes, adquiere centralidad, ¿no? Adquiere centralidad en los procesos de significación, es decir, esos procesos de construcción de sentido, ¿no? Esos procesos que definen posiciones enunciativas posibles para sujetos hablantes, ¿no? Entonces,
La idea, por eso le puse este título, ¿no? Un poco pomposo, es trabajar la relación entre significación, discurso y verdad en estos dos esquemas conceptuales, ¿no? Y la idea es partir de la fenomenología, que es, digamos, la forma de la filosofía de la conciencia que tiene más peso en, digamos, los análisis discursivos, las inquietudes, digamos, por la semántica política digamos, en la perspectiva más tradicional, ¿no? Bueno, la idea de suponer que existe el mundo, existe un sujeto con conciencia, con capacidad de representarse el mundo, y por lo tanto la producción de significados tiene que ver con las potencialidades de este sujeto para el cual ese mundo adquiere sentido, y además, en un doble juego, digamos, el mundo recibe su sentido en función de esa conciencia, ¿no? Entonces vamos a tomar este primer punto de partida de la fenomenología para pensar la dimensión discursiva. Vamos a trabajar en el marco del giro del signo las dos vertientes que a grosso modo podemos identificar como la angloamericana y la continental, específicamente francesa, y después un pequeño cierre para mostrarles, bueno, cómo estas dos vertientes se traducen de alguna manera en dos enfoques politológicos distintos. Uno lo van a ver con más detenimiento en la clase próxima, que es Sartori. El otro es Laclau, que lo vamos a ver más adelante, pero que también, digamos, forma parte ya hoy en día de, no sé si decirle nuestro canon politológico, si canon tal vez es un concepto demasiado ambicioso, pero sí, indudablemente forma parte del repertorio, digamos, de autores que han provisto a la politología de una de las innovaciones conceptuales más interesantes a la hora de pensar justamente las formas de construcción del vínculo político y en relación a esto el rol que va a jugar la dimensión discursiva. Entonces vamos a arrancar por esa primera cuestión que yo les marcaba antes. Esperen, voy a achicar un poco la imagen para que se vea bien en la pantalla. Con, digamos, este problema general de la significación, que es como el gran paraguas que para mí aloja, para mí no, para muchos autores, no que se me ocurrió a mí, para muchos autores, aloja ese escenario de debates que, digamos, toma fuerza, se vuelve mucho más contundente a mediados del siglo XX, que es el problema de la significación, ¿no? Que tiene que ver con qué es la significación. Bueno, es esa estructura de signos que define la posibilidad de producción de significados y por lo tanto delimita los posibles campos de sentido, ¿no? Que tiene esa producción de significados. Les cito una referencia, un pasaje, una breve frase que plantea Foucault, introduce Foucault en Las palabras y las cosas, que es un texto clásico, ¿no? Después vamos a ver cómo podría ser asimilado o ha sido por algunos autores asimilado este texto al giro estructuralista, ¿no? A la movida estructuralista francesa, aunque a Foucault no le guste, ¿no? Pero bueno, cuando él analiza la formación de esas epistemes que son esas, bueno, Foucault una de las cuestiones que dice es esto, ¿no? Que bueno, son esas formas inconscientes del saber, ¿no? Es ese horizonte de reglas de producción de conocimiento que funciona como un sustrato que a veces justamente por esa función de sustrato, por esa función de zócalo, no es percibido, digamos, nos pasa desapercibida, digamos, porque nuestro modo de conocer se estructura en función de unas reglas que forman parte de ese sustrato, no nos aparecen con la claridad de la evidencia, ¿no? Son como un dato, son como lo dado, a partir de ahí pensamos, elaboramos reflexiones sobre el problema de la verdad, sobre el problema del conocimiento, pero digamos, no siempre se nos aparece con claridad como aquello que está condicionando nuestra forma de interrogarnos, no siempre lo podemos pensar con claridad justamente como ese sustrato, como ese zócalo sobre el cual estamos parados y sin el cual no podríamos pensar del modo en que pensamos, ¿no? Y entonces él habla
a lo largo de la historia de Occidente de tres epistemes, digamos, a partir del Renacimiento, ¿no es cierto? Un episteme de analogía, ¿no? Que tiene que ver con pensar que el conocimiento reproduce de manera analógica un mundo de objetos. Un ejemplo que es muy doméstico, que a ustedes les va a parecer irrelevante, pero digo, da cuenta de lo que queremos decir con la cuestión de la analogía, es una idea muy común que había, por lo menos en mi familia, que comer nuez hacía bien a la cabeza porque la nuez tiene la forma del cerebro. Si piensan ustedes, lo que le dicen ahora a la mariposa tiene la forma del cerebro, ¿no? Entonces mi abuela me decía que comiera nueces porque si yo quería estudiar y quería que me fuera bien en la escuela, bueno, las nueces te alimentaban la fibra del cerebro. Bueno, mi abuela, sin saberlo, operaba sobre el episteme de la analogía, ¿no? En un punto, y eso, digamos, Foucault exhuma textos muy viejos del siglo XV, principios del XVI, en los cuales efectivamente el modo de concebir nuestro conocimiento sobre las cosas responde a la lógica de la analogía, ¿no es cierto? No sé, dos plantas que son parecidas se suponen, vieron que Foucault trabaja en las tres epistemes que ahora les voy a describir, trabaja sobre todo lo que hoy llamaríamos biología, economía y lingüística, ¿no? En realidad, históricamente él va situando el nombre que se le da en cada configuración histórica determinada, pero bueno, en el ámbito de lo que para hoy nosotros sería la biología, la cuestión de la analogía era fundamental, ¿no? Digamos, cómo se construían las familias de seres vivos. Bueno, por una cuestión de analogía. Cómo se construían las clasificaciones de las plantas, por una cuestión de analogía. Después dice, digamos, el primer gran quiebre lo produce lo que él llama la episteme de la representación. Y acá ya podríamos decir que hay una línea de fuga que en algún sentido se abre camino, digamos, a las formas modernas del conocimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Foucault sobre la episteme representativa y sobre todo en relación al problema de la significación, ¿no? La construcción de sentido, la producción de significados y la construcción de sentidos en el marco de la episteme de la representación, ubica el lenguaje en una posición central ya. ¿Qué es el lenguaje? Es la forma, ¿qué es la significación? Perdón, dice Foucault, es la forma en que el lenguaje se duplica a sí mismo en la representación, ¿no? La representación, y el ejemplo que él pone, si se acuerdan, es el cuadro de las meninas. ¿Se acuerdan de las meninas de Velázquez? Que, bueno, tendría que haber preparado la imagen. A ver si lo puedo googlear. En las meninas de Velázquez, si ustedes se fijan, se supone que el pintor había sido convocado para retratar a la pareja real. Y en realidad el cuadro, ¿qué pinta? Pinta el detrás de la escena del posado de la pareja real. A ver si acá se los puedo... A ver si se los puedo mostrar para que presentar otra cosa. Acá. Bueno, acá hay varias reproducciones, entré en estas páginas que tienen miles de fotos. No sé si se ubican en este cuadro, ¿no? Fíjense, acá Foucault hace un análisis muy minucioso, ¿no? Pero se supone que Velázquez está pintando a la pareja real y ¿dónde aparece la pareja real? En un espejo. Acá ven este recuadrito que se insinúan dos siluetas, después búsquenlo. Y en realidad, Velázquez, ¿qué pinta? Se pinta a sí mismo y pinta a toda la gente que está en el detrás de la escena viéndoles, digamos, el posado de la pareja real, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir?
por un lado, digamos que la representación no reduplica al objeto. Representación, acuérdense que literalmente, ¿qué quiere decir? Hacer presente lo que está ausente, ¿no? Ahora, en este hacer presente lo que está ausente, lo que toma cuerpo de manera contundente no es el objeto representado, sino que son, digamos, los puntos de apoyo del mecanismo de la representación. Y el mecanismo de la representación tiene en el lenguaje esperen que vuelvo a nuestro PowerPoint, bueno, sería esto, no. Hola Marcela. Presentar otra cosa. Ahí está. Profe, ¿puede repetir lo que es la episteme de la representación? Sí, ya vuelvo. Entonces, decíamos, tenés la episteme de la analogía, que es la que construye conocimiento con un criterio de similitud, ¿no es cierto? La episteme de la representación produce conocimiento a través, digamos, de la capacidad representativa del discurso, del lenguaje. Produce conocimiento, produce sentido, produce significación a partir de la capacidad que tiene el lenguaje de reduplicarse a sí mismo, digamos, de volver sobre sí mismo en la figura de la representación, a través del mecanismo de la representación. ¿Y esto qué quiere decir? Como les decía antes, que la representación no es simplemente la duplicación de un objeto, ni mucho menos. Lo que es la representación es, digamos, la forma en que el lenguaje adquiere esa capacidad de reduplicarse a sí mismo. Es decir, que cuando hablamos de la representación no estamos pensando en la capacidad del objeto de proyectar una imagen prístina, sino en la capacidad del lenguaje de volverse sobre sí mismo para remitir a un objeto que lo excede. Esa sería la figura, digamos, de la representación que Foucault intenta, digamos, retrasar en esta reconstrucción arqueológica que hace sobre esa episteme clásica, le llama él, porque es la episteme de fines del XVI, siglo XVII hasta siglo XVIII. Y la episteme moderna es la que surge en el siglo XIX, es en todo caso la que empieza a plantear lo que yo les decía la otra vez, ¿no? Esa necesidad, digamos, de hurgar, en una dimensión más profunda para encontrar los puntos de apoyo de un conocimiento verdadero. A ver, si, vamos a, aunque les parezca banal, ¿no? Si la episteme de la analogía es la nuez que es buena para el cerebro porque tiene la misma forma, la episteme de la representación se plasma en las meninas, en donde en realidad el objeto representado, ¿cómo se configura? En función de aquellos que están, digamos, asistiendo a el escenario de la representación. Y entonces la representación no es, digamos, la figura de los reyes posando para el pintor, sino que la representación es la mirada del pintor y de los que asisten a esa escena depositada sobre ese objeto que va a ser representado y que, digamos, logra ser representado a partir de la capacidad de reduplicación que tiene el lenguaje sobre sí mismo. Y acá podemos pensar en un lenguaje, de lenguajes primarios, como son los lenguajes verbales, o podemos pensar en lenguajes audiovisuales, como son los lenguajes estéticos de la pintura, de la escultura, ¿no? Y la episteme moderna podríamos sintetizarla, ¿se acuerdan en la frase? No sé, en mi época cuando era chica leíamos El Principito, no sé, ustedes son de otra generación, pero la frase del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. La episteme moderna, de alguna manera, opera sobre esta idea, digamos, de que hay algo que se nos escapa al simple fenómeno de la mirada, que está en un sustrato más profundo de las cosas y que, bueno, es allí donde tenemos que apuntar si queremos construir conocimiento verdadero. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos planteado en la clase anterior cuando pensábamos, digamos, acordémonos que para Foucault la episteme moderna empieza en el siglo XIX y efectivamente, últimas décadas del siglo XIX, tanto, no sé, digamos, el análisis de la dinámica de lo social que nos propone el marxismo, como el análisis de la psiquiatría
o en la versión freudiana del psicoanálisis que nos propone, digamos, de la subjetividad, buscan siempre, digamos, en una dimensión de lo profundo, aquello que explica lo que aparece, digamos, de manera visible ante nuestra vista, ¿no es cierto? En realidad, cuando nosotros vemos a un tipo riéndose en relación a un chiste de connotación sexual, por ejemplo, lo que nos va a decir el psicoanálisis es que tenemos que escalar, digamos, o escarbar en una dimensión más profunda. Hola, Ana. Para ver, qué sé yo, en la figura del inconsciente, no sé, qué trauma o qué autorrestricción, digamos, hay en esa subjetividad para que un chiste sobre la sexualidad le produzca risa. Y cuando observamos, digamos, la dinámica de los precios, no tenemos que pensar, como propondría la economía clásica, en el ajuste entre, digamos, un grupo de individuos que demandan un producto y otros que lo ofrecen en el mercado, sino una dimensión más estructural, más profunda, que tiene que ver con digamos, la compleja dinámica entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, que esa es una dimensión estructural más profunda que en realidad solo se hace visible por los efectos, digamos. Uno no, no necesariamente, después van a ver en el texto de Marshall, dice, nosotros no nos encontramos, digamos, la estructura no se hace visible a los ojos más que por los efectos, pero justamente esos efectos, ¿qué nos están indicando? Nos están indicando la necesidad de escarbar un poco más para encontrar algo del orden de la verdad, ¿no es cierto? Entonces tenemos la episteme de analogía, la de representación, y la episteme moderna, que presupone que siempre hay algo que se nos escapa a la vista, que está en una dimensión más profunda y que debe ser exhumada, digamos, horadando, escarbando esa forma, digamos, de visibilidad casi de sentido común que se nos muestra de manera ostensible para encontrar detrás de eso lo que explica digamos, esos fenómenos que queremos analizar, ¿no es cierto? En la modernidad, para Foucault, se articulan las dos vertientes del conocimiento que, digamos, problematizan el vínculo con la verdad, ¿no es cierto? Y lo problematizan de una manera distinta. Tenemos, por un lado, a Hegel, que esto ustedes lo habrán visto en Teoría Política 2, ¿no es cierto? Vamos a tomar esa frase tan conocida de Hegel: todo lo real es racional, todo lo racional es real. Esto, digamos, ¿qué está proponiendo? Está proponiendo, digamos, un vínculo posible, digamos, entre la razón humana y el devenir de lo real, a partir del hecho de que ambas dimensiones comparten una lógica racional, ¿no es cierto? Después, sobre este principio, habrá una interpretación más de derecha y más de izquierda. Isaiah Berlin, que es un pensador liberal que tiene una excelente biografía de Marx, dice que el hegelianismo de izquierda y el hegelianismo de derecha, ambas vertientes, digamos, podrían ser explicadas por el modo en que se quedan con una porción de esta frase, ¿no? ¿Qué dice Isaiah Berlin? Él dice, bueno, el ala más conservadora del hegelianismo se queda con la primera parte. Todo lo real es racional. Y entonces, digamos, no tiene sentido luchar contra la realidad tal cual es porque es portadora de una cierta racionalidad. Entonces hay que conservar el statu quo, digamos, el ala derecha. Esta interpretación seguramente puede ser cuestionada, de hecho ha sido cuestionada, pero a mí me parece que como digamos, como una especie de disparador de la singularidad, digamos, que tiene el aporte hegeliano para presentarnos el problema del conocimiento y la relación entre conocimiento y verdad, es muy potente, ¿no? Es muy fértil. Hay una primera línea para pensar el conocimiento que pone el énfasis en la racionalidad de lo real. Entonces, la racionalidad de lo real
conecta y en algún punto condiciona, digamos, las posibilidades de penetración de la racionalidad humana. Y en términos políticos esto se traduce, dirá Berlín, en una posición más conservadora, porque si lo real es racional, no tiene ningún sentido ir contra lo real. Digamos, habría en esta primera mitad de la frase una invitación a la conservación del statu quo, justamente porque las cosas como son portadoras de una cierta racionalidad, ¿no? Mientras que la segunda parte, todo lo racional es real, estaría alimentando, podríamos decir, la dimensión proyectiva del hegelianismo, ¿no? La dimensión que se permite pensar a futuro la transformación, convertir una elucubración teórica en un proyecto político. ¿Por qué? Porque si yo construyo una argumentación racional acerca del devenir de lo real, esa construcción intelectual tiene la potencialidad suficiente para convertirse en algo del orden de lo real. Si yo pude pensarlo, lo puedo, digamos, instrumentalizar, ¿no es cierto? En cierto sentido, uno podría decir que esta es una concepción que está detrás de los movimientos revolucionarios que se suscitan a partir, digamos, de los inicios de la modernidad, la revolución norteamericana, la revolución francesa, las revoluciones del 48, las revoluciones, digamos, nutridas del pensamiento marxista, la revolución rusa, la revolución china, ¿no es cierto? Y en algún punto abonan una idea que, digamos, a mí me resulta muy atractiva, que es la posibilidad de pensar en el potencial transformador de la imaginación política. Si yo puedo imaginar un mundo distinto y puedo racionalmente, digamos, definir cuáles serían las formas para avanzar a ese ordenamiento sociopolítico que considero superador, bueno, si lo puedo imaginar, también tengo la posibilidad de instrumentarlo en la realidad, ¿no es cierto? Y por eso, digamos, los proyectos revolucionarios concitaron tantas energías políticas, porque efectivamente concibieron no solo digamos, una imagen de un orden sociopolítico distinto, sino que concibieron algunas herramientas, obviamente también, ¿no?, puestas a prueba en la propia práctica. Las revoluciones son un laboratorio de ensayo y error, pero digo, un laboratorio de ensayo y error que se configura a partir de esta idea, digamos, de que si yo pude pensar un orden racionalmente sostenible y pude pensar cuáles serían los pasos tentativos para construir ese orden, bueno, esa construcción racional puede devenir en algo real, ¿no es cierto? Hay otra vertiente en la modernidad que es con la cual no solo Foucault, Derrida, por ejemplo, también filian su propia tradición de reflexión, que se nutre de Kant. Y para Kant, si ustedes se acuerdan, yo no me acuerdo ahora en este momento en qué materia lo ven, no me acuerdo si es en Teoría Política 1 o es en alguna de las epistemologías, ¿no? Pero la idea es que para Kant, entre la realidad y el concepto hay un salto en el vacío. ¿Vieron esta idea del nous o el noúmeno en Kant? La oposición entre el noúmeno y el fenómeno. El fenómeno es lo que se nos aparece, el noúmeno es ese contenido esencial de las cosas. Bueno, el noúmeno siempre es esquivo, digamos. El noúmeno permanece en una condición de inaccesibilidad. Por lo tanto, los conceptos que yo construyo son conceptos montados sobre lo que se aparece, sobre, digamos, la condición fenoménica, digamos, de aquello que quiero analizar, pero, digamos, admitiendo que hay algo del orden de lo inabarcable. Por eso esta idea del salto en el vacío, ¿no? Bueno, el concepto siempre asume el riesgo de, digamos, de tener que ir más allá de lo que podría ser sostenible en términos metafísicos, ¿no? Por eso esta idea de metafísica, algo que va más allá de lo físico, en esta vertiente de la filosofía kantiana, digamos, nos está dando cuenta de algo del orden de lo inabordable, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo construyo un concepto
para captar algo que se me presenta en su condición fenoménica, siempre tengo que aceptar que estoy perdiendo algo, que algo queda. Por eso esta idea del salto en el vacío, ¿no? Y en este sentido, digamos, el planteo kantiano, podríamos decir que es el planteo eminentemente moderno en relación al reconocimiento, digamos, de los pliegues profundos y oscuros que tiene la empresa del conocimiento para, digamos, los pensadores del siglo XIX, del siglo XX, e incluso, digamos, es uno de los referentes ineludibles, ¿no?, del pensamiento postmetafísico, en la discusión, digamos, que lleva adelante el pensamiento postmetafísico, ¿no? Ahora, en cualquier caso, para, digamos, los autores, sobre todo los que anclan, los que se, digamos, amparan, ¿no?, en esta idea kantiana, la idea, digamos, del conocimiento tiene que ver con las operaciones de significación, ¿no? Todo lo que se puede decir, conocer, experimentar, interpelar, abordar, digamos, acerca del mundo en que vivimos, del mundo objetivo y subjetivo, digamos, de lo que son las cosas que nos rodean y de lo que es esa dimensión profunda del sujeto, está posibilitado por operaciones de significación, es decir, por operaciones de producción de significado y por consiguiente de operaciones que delimitan los campos de sentidos posibles, ¿no?, para esos significados. Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer mientras voy cambiando de imagen en el PowerPoint. Ay, no, me quedó. Ahí está. Bueno, esperen que tengo que admitir. Hola, ¿cómo les va? Perdón, yo traté de empezar puntualmente porque si no es como que naturalizamos la idea de que vamos corriendo el arco y bueno, me gustaría que pudiéramos empezar las clases lo más puntualmente posible. Entonces les decía, finalmente, digamos, en las perspectivas modernas, cualquier forma de producción de conocimiento tiene que ver con las reglas de producción de significación y por ende de, digamos, de construcción, de delimitación de campos de sentido, ¿no? Y en este punto, la fenomenología es aquella, yo acá debía haber puesto Husserl sobre todo, ¿no?, la referencia es Husserl, es ese horizonte filosófico que subtiende la preocupación por la dimensión discursiva del conocimiento en todas las vertientes previas a esto que hemos llamado el giro del signo, ¿no? Porque la preocupación por la dimensión discursiva no es nuevo, no es que lo descubrieron, digamos, los estructuralistas y los postestructuralistas o los pragmáticos angloamericanos. En realidad, como decíamos antes, la preocupación por la dimensión discursiva podríamos decir que está presente desde el momento en que la representación en la episteme clásica, digamos, en el siglo XVII, XVIII, reconoce que en ese hacer presente lo que está ausente, lo que se recoge no es la potencia del objeto, digamos, que quiero representar para mostrarse, sino que lo que, digamos, configura la representación es esa capacidad del lenguaje de reduplicarse a sí mismo, ¿no? De digamos, producir ese giro que le permite, digamos, hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, evidentemente, la preocupación por el discurso, digamos, y por como diría Weber, ¿no? Esto lo planteaba, no sé si se acuerdan, en los ensayos metodológicos, la índole del conocimiento es discursiva, digamos, dada la índole discursiva del conocimiento, decía Weber, es ineludible el paso por, digamos,
el análisis de esas tramas discursivas que le dan forma a nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, digo, esto no tenemos que esperar a los estructuralistas ni a los postestructuralistas para que el discurso ingrese, digamos, en el radar de las inquietudes acerca del modo en que conocemos, pero lo cierto es que con anterioridad, digamos, a esto que llamamos el giro del signo, la relación entre discurso y significación pasaba, digamos, por la figura de la conciencia subjetiva, ¿no? De la conciencia humana. Y en este sentido, la fenomenología es, dentro de ese campo de las filosofías de la conciencia, la que mejor, digamos, sostenía o avalaba, digamos, alojaba esa preocupación por explorar la relación entre discurso y conocimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que planteaba era que las operaciones de significación se configuran en relación al sentido que ofrecen las cosas a la conciencia. Y la conciencia es siempre conciencia de alguien, es decir, la conciencia siempre es conciencia de un sujeto. Y la experiencia, digamos, del sujeto, la experiencia que se puede tener de un objeto, es siempre la experiencia vivida por un sujeto. Entonces, finalmente, digamos, la cuestión del discurso tenía que ver con, digamos, una cierta condición de la conciencia subjetiva, de recoger el sentido del mundo en el que vivía, recoger, digamos, e imputar sentido a los objetos que poblaban el mundo en el que ese sujeto vivía, y eso es la experiencia de ese mundo era la que, digamos, daba forma a los procesos de la significación, ¿no? En un sentido lato podríamos decir que si el problema del sentido se define a partir de la relación significante-significado, significante como ese hilvanado, digamos, de signos, ¿no? Y significado como ese contenido semántico que tiene el hilvanado de signos, en la fenomenología la primacía la tiene el significado y el significado debe su primacía a la preexistencia de una conciencia humana dadora de sentido, ¿no es cierto? Lo que dice Descombes, que es uno de los filósofos que yo les comentaba la otra vez, que trabaja el impacto de esto que llamamos el giro del signo, es que, bueno, hasta que se produce esta ruptura, digamos, epistémica que lleva adelante el estructuralismo, en realidad el sujeto es la figura que sostiene cualquier operación de producción de conocimiento, producción de sentido, producción de significados, dice Descombes. El sujeto es esa figura cuya identidad es lo bastante firme para permitirle soportar en todos los sentidos de la palabra, sostener, servir de fundamento, resistir la prueba, el cambio, es decir, la alteración, digamos. La identidad, el sujeto que se reconoce a sí mismo en su propia interioridad, digamos, como una conciencia capaz de registrar el mundo, de ordenarlo, de darle el sentido, es la figura central del conocimiento. Y se acuerdan, esto se ve en general en epistemología de una manera bastante simplificada, ¿no? Cuando se habla de la revolución copernicana en el conocimiento que produce la filosofía kantiana. ¿Por qué? Porque antes, digamos, en las vertientes realistas, digamos, todo el peso del conocimiento estaba puesto en el objeto, y lo que tenía que hacer el sujeto es, digamos, captar y adecuarse a las condiciones del objeto. El giro copernicano del que hablaban los comentaristas clásicos, digamos, de Kant, en Argentina, Carpio, por ejemplo, el giro copernicano de Kant es esto, es poner todo el énfasis en la figura del sujeto y su capacidad de producir significados a la hora de pensar la construcción de sentido, el proceso de la significación, la producción de conocimiento, ¿no es cierto? Y el sujeto es una figura, en la fenomenología, es una figura de un peso clave, digamos, ¿no? El sujeto soporta, como dice Descombes, en el sentido de que sostiene y es capaz, digamos, de
albergar, de resistir a la prueba, ¿no? de volver una y otra vez sobre ese fenómeno, digamos, de producción de sentido, en base justamente a esta figura de una conciencia que toma contacto con el orden de lo real, lo ordena, le imputa sentido, ¿no? Cuando ustedes vean la clase que viene el texto de Sartori, por ejemplo, lo que van a estar viendo, aunque él no lo cite de esta manera, es un abordaje a la dimensión discursiva en esta clave, digamos. El discurso para Sartori sigue teniendo, podríamos decir, una función vicaria, una función representativa, y esa función representativa está garantizada por la conciencia soberana de un sujeto, ¿no? Que para el, digamos, que es la dimensión a partir de la cual es posible pensar que algo tiene sentido, es posible pensar la producción de significados, es posible, digamos, pensar en términos cualitativos el orden de la experiencia, digamos, como aquello con lo cual se enfrenta el sujeto, pero al mismo tiempo, digamos, que sin negar que la experiencia condiciona al sujeto, que esta conciencia del sujeto es la que le pone orden, digamos, a la experiencia de contacto, digamos, con un mundo que lo excede o que está afuera, ¿no? Entonces, para ordenar lo que venimos diciendo hasta acá, digamos, la dimensión discursiva del conocimiento está presente, digamos, ya desde la época clásica. La modernidad le da un giro, una vuelta de tuerca, reconociendo, digamos, en esta episteme moderna como, por tomar una referencia, como diría Weber, ¿no? Que dada la índole discursiva de nuestro conocimiento, es imposible, digamos, pensar cómo conocemos sin al mismo tiempo pensar, digamos, cómo funciona esa trama de significados a partir de la cual se produce el conocimiento. Y en esta clave, digamos, la mayoría de los, digamos, de los análisis que ponen el foco en la dimensión discursiva hasta mediados del siglo XX, de alguna u otra manera, son deudores de este enfoque fenomenológico de la dimensión discursiva como índole constitutiva del conocimiento. ¿Qué pasa a mediados del siglo XX? Esto que llamamos el giro del signo. Bueno, efectivamente, a mediados del siglo XX, y como les decía también la clase pasada, a ambos lados del Atlántico y por un fenómeno que, no sé, podríamos llamar, como dice Michel Serres, isomorfismo del campo de saber, digo, en distintas tradiciones filosóficas se empieza a problematizar digamos, el carácter, la función representativa del lenguaje y el rol que tiene, digamos, el lenguaje en el proceso de producción de conocimiento, digamos. A punto tal de que hay una línea, digamos, se gesta toda una línea filosófica, sobre todo a partir de Wittgenstein, que va a plantear que, bueno, si hay filosofía del conocimiento es porque hay filosofía del lenguaje, ¿no? El lenguaje es aquello que es la dimensión última a partir de la cual es posible pensar todo el proceso de producción de conocimiento, digamos. Y el espesor del lenguaje tiene, digamos, funciona con una cierta autonomía con respecto a el sujeto hablante, ¿no es cierto? No, el lenguaje no es una condición, no es una fórmula secundaria a unas ciertas características del sujeto hablante, sino que en todo caso, para, digamos, tanto la vertiente francesa como la angloamericana, el sujeto es una condición secundaria a las características intrínsecas de ese, digamos, de esa compleja red de interacción entre significantes y significados que es el lenguaje, ¿no? Entonces, digamos, por un fenómeno, no sé si decirle azaroso, tal vez excesivo, pero por esta condición histórica, digamos, de isomorfismo en los campos del saber, a mediados del siglo XX se da una reconfiguración por la cual se desplaza
digamos, los fenómenos de producción de significado de la conciencia del sujeto como punto de apoyo al espesor mismo del lenguaje. El lenguaje en sí mismo y sus reglas de funcionamiento son pensados como la dimensión en la cual hay que anclar el análisis para pensar la producción de significados, de sentidos, etc., ¿no? Entonces hay una cuestión, un fenómeno de desplazamiento para pensar las significaciones de la conciencia del sujeto a la dimensión del lenguaje, y por otra parte el signo, digamos, porque el lenguaje, que es finalmente, sino una forma estructurada de articulación de signos, ¿no? El signo en el lenguaje, van a decir muchos autores, deja de tener una función vicaria, como les decía al principio, una función representativa, y se ubica en una posición fundadora. Es decir, el signo no habla de algo que lo excede, no representa algo que lo excede, sino que funda en una lógica de articulación diferencial las posibilidades de producción de significados y de delimitación de campos de sentido. Y a partir, digamos, de la centralidad que adquiere el signo, es posible pensar que hay una racionalidad diferencial, digamos, ¿no?, en el marco del sistema de la lengua. ¿Cuál es la lógica específica de la articulación de los signos en el sistema de la lengua? Es una relación posicional diferencial, digamos. Los signos no responden a la figura bíblica, digamos, de Dios y Adán poniéndole nombres a las cosas, y en todo caso, digamos, la figura esta, el gesto adámico de ponerle nombres a las cosas, indicaría, digamos, que el lenguaje, o indicaría ese funcionamiento vicario del lenguaje y del signo con relación a las cosas, sino que, digamos, la producción de significados tiene que ver con la ubicación topológica, una posición relacional, digamos, de los signos, en este campo de articulaciones en el cual funcionan las cadenas de signos, ¿no? Y por una relación diferencial, digamos. Si yo junto una M, una A, una E, perdón, una M, una E, una S y una A, obtengo un significante que es mesa, que adquiere sentido, digamos, que produce significado, no por la esencia de lo que representa un tablón con 4 patas, sino por la relación de oposición entre ese tablón de 4 patas y digamos, y el entorno en el que está depositado, y los objetos, digamos, de 4 patas más pequeños a los que llamo silla, con los que se relaciona, y con la función, digamos, puedo apoyar un libro, puedo comer, digamos, la posición fundante del signo es una posición diferencial en la producción de significados. ¿Por qué? Porque opera sobre una relación diferencial entre aquello que nombra y todo un conjunto de significantes que nombran otras cosas, ¿no es cierto? Y en este marco hay dos versiones de esta problematización, digamos, de la relación entre el lenguaje y la conciencia del sujeto, ¿no? En esta movida que desplaza la conciencia del sujeto como posición fundante, digamos, en la producción de significados, que es que decíamos ya la otra vez, y ustedes van a ver también en el texto de Scavino, en la próxima, digamos, una línea ligada a la filosofía angloamericana, que parte, digamos, del pensamiento lógico-matemático de Frege, que, digamos, un pensamiento que, digamos, que se preocupa por pensar la relación entre la lógica sintáctica, es decir, la lógica posicional de los significantes en una frase. ¿Se acuerdan? En la escuela, cuando analizábamos sujeto, predicado, complemento directo, complemento indirecto, subordinada, etcétera, ¿no? Estas cuestiones que analizábamos cuando repasábamos la sintaxis española, y la semántica, que es la producción de significados o sentidos, ¿no? Que en realidad, digamos, es una relación a la cual el tipo le da miles de vueltas, no logra, digamos, en la producción de Frege, la relación entre la posición sintáctica y el sentido de las palabras
no llega a ser completamente resuelta, deja muchos cabos sueltos, y sobre esos cabos sueltos se van a articular los aportes de tres filósofos fundamentales, filósofos lingüistas, Wittgenstein, Austin y Searle, que después lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero que aparecen en el texto de Scavino, que ustedes tienen para la próxima clase, y la filosofía continental, especialmente francesa, que, digamos, produce su propio giro del signo a partir, digamos, de una secuencia podríamos decir, reflexiva, una secuencia analítica que, digamos, incluye a Saussure, Husserl y Heidegger. En realidad, esta es la secuencia histórica porque el curso de Saussure, el curso de Lingüística General, es de 1909, después se repite, y los aportes de Husserl y Heidegger son posteriores, pero lo puse en un lugar primero porque en realidad, digamos, en Francia hay toda una fuerte corriente fenomenológica en la primera mitad del siglo XX, que piensa el problema de la producción de significados y la delimitación de campos de sentido a partir de la fenomenología husserliana, y, digamos, sobre esa base, la idea de Heidegger, ¿no? Que esto también aparece en el texto que ustedes tienen, digamos, en el texto de Scavino, ¿no? Esta idea de Heidegger de que no es el hombre el que habla del mundo a partir del lenguaje, sino que es el lenguaje el que habla al hombre, digamos, ubicándolo en el mundo, ¿no? Y en este sentido, digamos, el giro del signo en su vertiente estructuralista, en el caso francés, va a operar sobre la relectura, digamos, de los aportes de estos tres autores. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, tomo el silencio por un no. ¿Qué les iba a decir? Bueno, estas distinciones obviamente son analíticas, no quiere decir que no haya cruces, después lo vamos a ver. Qué sé yo, Bourdieu, por ejemplo, en los años 80, escribe algunos textos, digamos, sobre lo que significa el acto de habla, digamos, y la capacidad performativa que tiene el acto de habla, y cita a la filosofía angloamericana también, ¿no es cierto? El propio Foucault, que en los textos de la década del 60, muchos han querido ver la huella del estructuralismo francés, más allá de que a Foucault le disgustaba mucho esta comparación, sobre todo, digamos, en los años posteriores, ¿no? Se carteaba con John Searle, que es uno de los representantes, digamos, de esta vertiente angloamericana de la filosofía del lenguaje. Pero bueno, digamos, por una cuestión de esquematización, si ustedes quieren, que no pretende ser rigurosa, pero sí, digamos, ordenar un poco los desarrollos en relación a estos problemas, vamos a diferenciarlos con estas etiquetas, ¿no? Un poco cómodas, como filosofía angloamericana, la filosofía continental francesa, o estructuralista y postestructuralista, ¿no es cierto? En esta, digamos, línea de la filosofía angloamericana, los trabajos de Wittgenstein, de lo que se llama el segundo Wittgenstein, el de las investigaciones filosóficas, son fundamentales. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que va a plantear Wittgenstein en estos trabajos es que la función del lenguaje no tiene que ver con esta capacidad de nombrar las cosas, esta función vicaria de la que hablábamos antes, sino que se define a partir de las reglas de uso, de las situaciones del habla, ¿no? Situaciones de interlocución, si ustedes quieren, digamos. El lenguaje, digamos, se estructura en función de un juego de reglas que son reglas de uso y que en función de esas reglas habilitan, digamos, determinadas formas de intervención, digamos, o de determinadas operatorias
sobre el mundo en que vivimos que se ligan, digamos, que se derivan, ¿no?, de esas reglas de uso, ¿no? Y ustedes van a tener en el texto de Scavino algunos ejemplos, ¿no?, de la diferencia, digamos, de lo que significan las reglas de uso, ¿no? Bueno, por un lado, tener en cuenta el contexto. Si yo, dice el texto de Scavino, si yo digo, la fiesta organicé una fiesta, dice Scavino, ¿no?, que era tan popular que hasta Juan vino. Si yo digo eso, estoy dando por supuesto que, digamos, mis interlocutores conocen a Juan y saben que a Juan no le gusta ir a las fiestas, conocen que, digamos, no sé, las condiciones para que hagan que una fiesta sea exitosa son la masividad. Entonces, bueno, si yo, digamos, lo que define el alcance de esa frase tiene que ver con reglas de uso, que son reglas propias de las situaciones de interlocución. En cambio, si yo digo, organicé una fiesta y bueno, invité a mucha gente y vino Juan, que yo no quería que viniera, bueno, las reglas de uso definen otras cosas, digamos, están marcando otras condiciones en esa situación de interlocución. Están marcando que, qué sé yo, que Juan era un plomo y yo no quería que viniera, pero el tipo vino igual y bueno, me la tuve que bancar porque, bueno, organicé una fiesta, cursé las invitaciones y aterrizó Juan, ¿no es cierto? Y la otra cuestión que aparece, digamos, en esta cuestión de las reglas de uso, tiene que ver con las posiciones institucionales, digamos. Las posiciones institucionales definen el modo del uso del lenguaje y los efectos performativos, es decir, la capacidad de, digamos, de operar sobre lo real que tiene el discurso en esas determinadas situaciones de habla, ¿no? El texto de Scavino habla del juez cuando dice los declaro marido y mujer. Bueno, es una posición institucional. Es una posición institucional que hace que solo ese tipo, cuando dice los declaro marido y mujer, genere un acto que modifica la condición civil ante el derecho de un hombre y una mujer, o en nuestro caso, un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, la institución lo ha dotado de una función que es la capacidad de transformar la condición civil de aquellos que deciden contraer matrimonio, ¿no es cierto? Por otra parte, dice Scavino, esa función, digamos, institucionalmente regulada requiere de un ámbito propicio. Si el mismo tipo va caminando por la calle y ve a dos personas agarradas de la mano y les dice lo declaro marido y mujer, esa frase no tiene ningún valor, no los convierte en marido y mujer. ¿Por qué? Porque está dicha fuera del contexto, digamos, en el cual, o digamos, del entorno institucional en el cual esa frase tiene, digamos, capacidad performativa, ¿no es cierto? Digo, todas estas cuestiones, que no me voy a detener demasiado porque después las van a ver con el texto, ¿qué nos están diciendo? Que en realidad no hay un referente externo que ratifique la verdad del discurso. Y en este sentido, todo en el giro del signo en general, no solo en la filosofía angloamericana, en el análisis del discurso, ya el foco no se pone en la función denotativa del lenguaje. Denotar es justamente esto, ¿no? Es transmitir de manera directa un contenido de significado que, bueno, se considera que conecta con algo del orden de lo real, ¿no es cierto? Bueno, esa función denotativa del lenguaje va perdiendo centralidad. ¿Por qué? Porque en realidad, si pensamos el lenguaje en función de reglas de uso, reglas establecidas por dinámicas institucionales precisas, estabilizadas a lo largo del tiempo, bueno, lo que nos están obligando a mirar no es el modo en que el lenguaje se conecta con una realidad que lo excede, sino cómo el lenguaje define, digamos, situaciones de uso, regula situaciones de interlocución, si ustedes quieren, reguladas a partir de, digamos,
o codificadas a partir de reglas de uso que son muy precisas, ¿no es cierto? Estos desarrollos, digamos, de la filosofía del lenguaje de Wittgenstein abrieron el camino para una nutrida reflexión sobre, bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando hablamos, no? De hecho, yo les decía, Bourdieu tiene un libro que se llama ¿Qué significa hablar? Bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando hablamos? ¿Qué es lo que hacemos cuando nombramos una cosa? ¿Reflejamos algo del orden de lo real que nos excede o estamos incidiendo en ese real que pretendemos, digamos, cobijar a través del acto lingüístico, ¿no? Y el otro filósofo muy importante, John Austin, es, digamos, el autor de un libro cuyo título es muy ilustrativo acerca, digamos, de este quiebre que se produce en lo que se llama la pragmática lingüística, ¿no? de la filosofía angloamericana, que es cómo hacer cosas con las palabras, ¿no? Porque finalmente la capacidad performativa del lenguaje consiste en esto, en hacer cosas con las palabras. Cuando el juez dice los declaro marido y mujer, está haciendo cosa con esas palabras, está volviendo a dos personas en un sujeto, digamos, en un sujeto en sujetes con una condición civil distinta a la que tenían antes de que el tipo pronunciara esas palabras, ¿no? Cuando cuando el presidente de una asamblea dice, doy por abierta la asamblea, está haciendo cosas con las palabras, está digamos, convirtiendo esa reunión de gente en una figura con un estatuto legal diferente al que tenían 10 segundos antes, en los que estaban los mismos tipos sentados en la misma silla, en el mismo hemiciclo de una sala de representantes, pero las conversaciones que tenían antes de que el tipo dijera, declaro habilitada la asamblea, no tienen el mismo valor, aunque hayan estado hablando de lo mismo, de lo que van a hablar 5 minutos después cuando el tipo declara que la asamblea está en funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, lo que, digamos, remarcan estos abordajes de la dimensión discursiva es la potencialidad que tiene la lengua de hacer cosas con las palabras, ¿no? Y la fuerza ilocutoria que tiene el lenguaje. Cada acto de habla tiene una fuerza ilocutoria que está relacionada con las formas codificadas, digamos, de las reglas que definen cuando cada uno puede hablar de cada cosa, ¿no es cierto? Porque, como decíamos antes, esto depende de las situaciones, de los contextos, que están todos fijados por reglas codificadas, ¿no es cierto? Reglas institucionalmente codificadas. La misma frase, dicha en otro lugar, es un absurdo. Vuelvo a los ejemplos que van a ver en el texto de Scavino, así superficialmente lo digo, ¿no? Si ese juez además es profesor de Historia del Derecho Constitucional y en el acto, digamos, en la ceremonia matrimonial, en vez de decir los declaro marido y mujer, se pone a hablar del Código Diocleciano y comparar cómo en el derecho romano se producía la unión civil de las personas, lo que está diciendo queda completamente desubicado, digamos. ¿Por qué? Porque ese acto de habla tiene potencia performativa, tiene fuerza ilocutoria en el aula de una universidad, ¿no es cierto? Y de acuerdo a determinadas reglas que fija la institución, ¿no? Entonces, la idea esta de hacer cosas con las palabras tiene que ver con, digamos, por un lado, aceptar esto que decíamos antes, que no hay un referente externo que ratifique la verdad del lenguaje, sino que a la inversa, el lenguaje tiene una enorme potencia performativa, pero tiene una potencia performativa que se liga, digamos, al modo en que se ajustan los actos de hablas a las reglas institucionalmente establecidas, digamos, que definen las posibilidades de lo dicho, ¿no? De decir determinadas cosas y no decir otras, de hablar en determinados momentos y no en otros, de tomar la palabra, etcétera, ¿no? Y el otro autor que, digamos, nutre esta tradición es John Searle, que lo menciono porque, bueno, no solo porque aparece en el texto de
descaminos, sino porque, como les decía antes, Foucault se cartea con Searle, ¿no? Y aunque uno diría, bueno, pero la verdad que el Foucault de las palabras y las cosas o de la arqueología del saber parece estar mucho más cerca del estructuralismo lingüístico de Saussure, del estructuralismo levi-straussiano o bartesiano, ¿no? Que de la pragmática angloamericana, no. Sin embargo, Foucault en realidad también en la arqueología del saber le presta mucha atención a la dimensión institucional, digamos, a las regulaciones institucionales que definen las condiciones a partir de las cuales un discurso puede ser fácticamente proferido, ¿no? Y que, digamos, ¿cuál sería el aporte de John Searle, además de reforzar esta idea de que lo importante cuando uno analiza el lenguaje es pensar en los actos de habla? Actos de habla, digamos, regulados a partir de una codificación institucional, ¿no es cierto? Y en este punto, acto de habla es mucho más que, abarca mucho más que la toma de la palabra, digamos, verbalmente o oralmente, sino que también podrían ser los actos de escritura, pero, digamos, como estos actos que tienen lugar de acuerdo a un código, digamos, que define regulaciones específicas, ¿no? Entonces, cuando trabajamos el discurso, los pensamos en términos de actos de habla, y pensamos su fuerza ilocutoria a partir de estas codificaciones que establecen reglas, ¿no? Institucionalmente establecidas. Y una cuestión que le suma, que es interesante porque parece una especie de solución de compromiso, ¿no? Entre la fenomenología, las vertientes más fenomenológicas, que piensan que lo que uno busca en el discurso es la huella de una conciencia, es la huella, digamos, de la conciencia soberana de un sujeto, y por lo tanto, la pregunta en el discurso, vieron que eso además es muy común, porque bueno, no quiere decir que este giro del signo que se produce a mediados del siglo XX haya, digamos, eliminado, anulado, obliterado todo lo que se vino produciendo en relación al análisis del discurso en los periodos previos. De hecho, cuando, digamos, una de las vertientes del análisis del discurso político es buscar los silencios, ¿no es cierto? O pensar qué es lo que habrá querido decir, o pensar, digamos, en segundos textos, ¿no? Eso que estaba ahí latente, pero que no se dijo y que está condicionando lo que se dice. Bueno, acá en ese ejercicio de buscar segundos textos, de pensar, digamos, que en lo que no se dice también hay algo, digamos, que incide en el discurso fácticamente proferido, en realidad la operación analítica que subtiende este abordaje supone la presencia de una intencionalidad subjetiva, ¿no? Presupone que hay alguien que quiso decir algo. Esa pregunta, ¿no? Cuando alguien nos dice una frase oscura y nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué nos habrá querido decir, ¿no? Cuando alguien hace un comentario que, bueno, uno piensa que puede tener muchas interpretaciones, ¿no? En esa pluralidad de interpretaciones, porque, bueno, como decíamos la otra vez, ¿no? Hay una polisemia, ¿no? De las palabras y de los encadenamientos verbales que habilitan muchas interpretaciones, y bueno, a veces la pregunta es, bueno, entre todas estas interpretaciones que son posibles, ¿cuál será la posta? Y la posta es, en este abordaje, digamos, más ligado a la fenomenología, la posta es la que remite a la intencionalidad del sujeto. Sí, había muchas interpretaciones posibles, pero lo que hay que detectar es qué es lo que el tipo quiso decir cuando dijo eso, que podría ser interpretado de muchas maneras, ¿no? Y yo les decía, en el planteo de Searle hay como una especie de intento de conciliación con estas figuras, digamos, fenomenológicas del análisis del discurso que suponen la presencia de una conciencia soberana, que es la figura de la intencionalidad. Pero, ¿qué va a decir? Que esto es muy interesante también, ¿no? Que la intencionalidad tiene que ver con articulaciones colectivas. Que la intencionalidad no es el indicador, digamos, de la voluntad soberana de un sujeto, sino
de las condiciones de posibilidad objetivas, socialmente definidas, para que en un discurso los sujetos quieran decir una cosa o la otra, ¿no? La figura de la intencionalidad no es la figura de un sujeto prístino que precede a cualquier lenguaje y que deja su huella singular, digamos, en aquello que dice, sino que es, digamos, el efecto de articulaciones colectivas que definen en esas interacciones verbales cuáles son las, las intencionalidades procuradas en aquello que decimos, ¿no? Digamos, uno puede decir algunas cosas, puede querer decir algunas cosas, pero otras no, ¿por qué? Porque, bueno, las condiciones, de alguna manera, objetivas, socialmente establecidas, definen que hay, digamos, que para ese sujeto, que se puede representar lo que dice en función de ciertas intenciones, hay intencionalidades posibles e intencionalidades omitidas u obliteradas, ¿no? Entonces, esta también es una vertiente interesante, una línea interesante para el análisis del discurso, que, bueno, lo dejamos planteado, no necesariamente es lo que vamos a trabajar en la cátedra, pero sí, digamos, esto se podría chequear, digamos, o confrontar con algunos de los planteos que aparecen en el texto de Sartori, ¿no? Cuando él toma la dimensión discursiva como una dimensión clave para el análisis politológico, bueno, ahí pues sobre el final vamos a volver sobre esto, podríamos intentar, digamos, conectar, ¿no?, con esta figura de la intencionalidad colectiva en esta clase y en el práctico de la clase que viene. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Bueno, vamos a seguir un poquito más con el estructuralismo y después hacemos una pausita y seguimos con el postestructuralismo. Entonces, en este escenario del giro del signo, vimos la movida, digamos, de la filosofía angloamericana, y ahora me gustaría ver la movida esta de la filosofía continental y particularmente el estructuralismo, al cual François Wahl, que es uno de los especialistas, era uno de los expertos, ¿no?, en el análisis de la filosofía estructuralista, decía que ¿qué representaba el estructuralismo en Francia? No era simplemente un modo de abordaje del proceso, un modo de abordaje, digamos, que se interroga sobre cómo producimos conocimiento. Era directamente una modificación en el campo del saber. De hecho, haciéndose eco de esta secuencia de las epistemes que plantea Foucault en Las palabras y las cosas, lo que dice François Wahl es que, bueno, habría que preguntarse si uno a la episteme de la analogía, de la representación y la episteme moderna no le podría sumar una episteme estructuralista. Si lo que produjo el estructuralismo no es una ruptura epistémica tan profunda que nos permite hablar de una nueva episteme, en el sentido incluso, como decíamos antes, Foucaultiano, ¿no?, de pensar el inconsciente del saber. Bueno, ha producido una ruptura tan grande que generó una reconfiguración en el inconsciente del saber, redefiniendo, digamos, el sustrato, el umbral en el que nos paramos, de tal manera de que hablamos, digamos, lo dice para los pensadores de la década del 60, hablamos en un lenguaje estructuralista, aun cuando no comulguemos estrictamente, ¿no?, en lo profundo con el giro estructuralista, hay un peso tan potente, digamos, del estructuralismo en la mutación del zócalo sobre el cual se construye la reflexión filosófica, que, bueno, se ha convertido en una especie de nuevo inconsciente del saber, una episteme estructuralista que, digamos, atraviesa distintos campos del conocimiento, ¿no? Entonces, él piensa el estructuralismo directamente como una modificación en el campo del saber.
¿De qué modificaciones en el campo del saber estaríamos hablando? Bueno, de esa, digamos, operaciones que piensan que, o de esa forma, digamos, de abordar el conocimiento, que piensa que el saber es el resultado de una operación de conciencia, digamos, que tiene la capacidad de representación, ¿no? Bueno, lo que se modifica es esa forma de pensar el conocimiento como la actividad de una conciencia capaz de representarse una cosa. Eso como que queda, digamos, archivado en un cajón para el estructuralismo y en todo caso hay, digamos, lo que se reagrupa, dice François Val, bajo la etiqueta de estructuralismo, son todas las ciencias del signo, ¿no? Todas aquellas ciencias que se estructuran o aquellos saberes que se estructuran de acuerdo a una lógica por la cual la significación, es decir, el proceso de construcción de significados, de sentidos, se ubica más cerca del significante que del significado, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el nuevo modo del saber que propone el estructuralismo, ¿no? Si ya no se trata de pensar que el saber remite una conciencia capaz de representarse a las cosas, sino que la lógica de la producción del saber tiene que ver con esta idea de que la significación está más cerca del significante que del significado. ¿Cuál es el nuevo modo del saber que nos propone el estructuralismo? Bueno, el del lenguaje, el modelo del lenguaje como sistema de signos, ¿no? Cuyo valor de significación proviene de esta posición diferencial, ¿no? En el marco de una lógica que es inherente al sistema que conforma ese encadenamiento de signos, ¿no? Yo, bueno, acá no me agarré no me puse a mano el libro de Descombe que tiene, que después cuando volvamos del recreíto se los voy a leer, que muestra cómo cambia el énfasis de una frase según dónde pongamos algunas palabras. La frase se arma con las mismas palabras, pero de acuerdo a cómo las voy moviendo, el énfasis, digamos, se modifica, ¿no? Y el proceso de la significación se altera porque los sentidos que aloja esa cadena de significantes varían, ¿no? Entonces, el modelo del saber que nos propone el estructuralismo es el del lenguaje, ¿no? Y también la otra cuestión que hay que remarcar es que la idea de estructura no es novedosa, digamos, no la inventan los estructuralistas franceses de mediados del siglo XX, no la inventa tampoco Saussure, por ejemplo, Marx también usa la palabra estructura, pero ¿qué es lo novedoso, mejor dicho, de esta idea de estructura que nos propone el estructuralismo? Es la idea de una estructura sin centro, ¿no? Abierta al juego múltiple de la variabilidad, ¿no? Donde las relaciones se cruzan continuamente. Las relaciones operan en red, digamos. No hay un centro desde el cual se definen todas las relaciones posibles, ni hacia el cual se establecen todas las relaciones posibles, sino que hay múltiples posiciones, relaciones de posición, que se articulan como una red, ¿no? Como una trama compleja. Y acá les transcribí, de esto ustedes no se preocupen por tomar nota porque después les subimos los PowerPoints, así que no hace falta que anoten, pero les transcribí un pasaje, ¿no? Que aparece en un artículo que lleva por título ¿Qué es usted, profesor Foucault?, que es en realidad una entrevista que le hacen a Foucault en la década del 60, ¿no? Y le preguntan, bueno, por su posición en relación al estructuralismo, qué es lo que pasó con esa generación que en algún punto parece haber migrado, digamos, incluso inconscientemente, ¿no? Si el estructuralismo es este inconsciente del saber, digo, hay como una especie de reconfiguración inconsciente en algunos casos por la cual muchos pensadores empiezan a hablar en un lenguaje que suena estructuralista o que huele a estructuralismo, aún sin, digamos, adherir explícitamente a él, ¿no? Y entonces Foucault hace como la revisión de
de esa generación que se gradúa en los años 50, y dice, durante la década de los 50, como todos los de mi generación, me preocupaba, en función del gran ejemplo de nuestros nuevos maestros y bajo su influencia, por el problema de la significación. Los nuevos maestros son Althusser, en relación, digamos, a la vertiente del marxismo, Jean Hippolyte, bueno, ahora se me fue de la cabeza uno de los que, digamos, a Foucault lo ayuda mucho, digamos, en su carrera de promoción, ya me voy a acordar, después del recreito se los comento, y dice, nos habíamos formado todos en la escuela de la fenomenología, en el análisis de las significaciones inmanentes a la vivencia, las significaciones implícitas de la percepción y la historia. Me preocupaba además la relación que podía haber entre la existencia individual y el conjunto de las estructuras y condiciones históricas en las cuales aparece esa existencia individual. El problema de las relaciones entre sentido e historia y también entre el método fenomenológico y método marxista, ¿no? Fíjense, el análisis fenomenológico del discurso era el análisis de las significaciones inmanentes. Inmanentes a la vivencia, es decir, a la vivencia de un sujeto, de una conciencia. Las significaciones implícitas de la percepción, es decir, la percepción también remite. Fíjense que la vivencia, la percepción remiten a un sujeto. Y la relación con la historia, ¿no? Con aquello que va más allá de la situación individual, pero la engloba, ¿no es cierto? Y en ese sentido, digamos, la primera vía, no sé si de escape, pero digamos, la primera ruta de problematización de esa forma de interrogar la significación como si fueran algo inmanente a la vivencia, como si fueran, sí, no hay problema, Aquiles, como si tuvieran que ver con las formas de la percepción de una subjetividad estructurada como conciencia soberana, digamos, se pone, como les decía, en vinculación con el problema de la historia, con la relación entre estructura e historia, ¿no? Cómo las historias individuales, las existencias individuales están modeladas por la historia, ¿no? Y la relación entre el método fenomenológico y el método marxista, porque en realidad en la década del 50, que es el auge, digamos, del existencialismo, la versión existencialista del marxismo, que es Sartre, combina un poco, ¿no? De fenomenología, combina, digamos, la vertiente del marxismo con la fenomenología. Y, digamos, salté en el medio algunas cuestiones que, bueno, no venían al caso para esto que estamos diciendo, y entonces dice, para las personas de mi generación, el sentido no surge solo, no está ya presente, o mejor, ya está ahí, sí, pero de acuerdo con una serie de condiciones que son condiciones formales. Es decir, hay sentido, no es que no hay sentido, pero la estructuración del sentido responde a cuestiones formales que tienen que ver con el modo en que se articulan los significantes al interior de una estructura lingüística, ¿no? Están presentes no porque están presentes en la conciencia del sujeto, están presentes porque responden a esas condiciones formales de encadenamientos de significantes, ¿no? Y entonces, lo que dice es que desde el 55 nos dedicamos principalmente al análisis de las condiciones formales del surgimiento del sentido. Y fíjense que será tan formal y tan posicional la preocupación por el sentido que Deleuze, en el análisis, digamos, del estructuralismo, en un artículo que se llama ¿En qué se reconoce el estructuralismo?, que está puesto como bibliografía complementaria, ¿qué va a decir? Que en realidad el sentido solo se vuelve definible por relación al sinsentido. El problema del sentido se configura en una relación de oposición con el sinsentido. Digamos, hay una condición posicional, podríamos decir, formal del sentido que se establece en contraposición al sinsentido, ¿no? Y lo que hace Deleuze es identificar al sinsentido como la casilla vacía, y entonces dice, toda la estructura, digamos, todas las estructuras del lenguaje, que son productoras de significaciones y por lo tanto productoras de sentidos, digamos, remiten a esa casilla vacía del sinsentido. La condición formal del sentido es
la posición de confrontación con la figura del sinsentido. Y con esto ya hacemos una pausita, porque después ya, si no me equivoco, no, me queda una cosita más. Ya con esto terminamos la cuestión del estructuralismo y pasamos al postestructuralismo. Entonces, ¿cuál sería la matriz, digamos, si la primera matriz epistémica del discurso la relacionamos con la fenomenología y la función vicaria del signo, es decir, la capacidad de representar algo que lo excede, y pensamos, digamos, la imputación de sentido como función directa de una conciencia soberana, ¿no? Subjetiva, ¿no? ¿Cuál es la matriz epistémica del estructuralismo? ¿Qué implica pensar al estructuralismo como una matriz conceptual o como esta especie de inconsciente del saber que revoluciona, ¿no? Un poco el campo filosófico de la segunda mitad del siglo XX? Bueno, en primer lugar, implica configurar el esquema del saber según la lógica de la diferencia y no la de la identidad. Y acá, bueno, Deleuze, por ejemplo, bueno, esto también aparece en algún lugar en el texto de Escabino, pero voy a tomar fundamentalmente lo de Deleuze. Deleuze dice que el conocimiento en Occidente durante siglos, durante más de 20 siglos, se había estructurado en torno a la primacía del principio de la identidad. Y el principio de la diferencia era simplemente la no identidad, pero el concepto de identidad era el que estructuraba todo el campo del conocimiento, ¿no? Acá, digamos, la diferencia es una lógica autónoma, no se define por la no identidad, digamos. La centralidad de la identidad tiene que ver con que la inteligibilidad de aquello que pretendemos conocer surge de la confrontación de conjuntos diferentes. Y es posible en virtud de las diferencias, no a pesar de las diferencias, no porque las diferencias son secundarias a la identidad, sino que la inteligibilidad que subyace a la operación del conocimiento se liga estrictamente a la potencia de la diferencia, ¿no? A la potencialidad que tiene la diferencia. Por otra parte, en la matriz epistémica del conocimiento, como decíamos antes, se desplaza la conciencia del sujeto como punto de apoyo de todas las significaciones, ¿no? Y acá Val dice algo parecido a lo que yo les decía la otra vez que dice Foucault, ¿no? Que dice la psicología no le aporta nada al análisis del discurso. Él dice la construcción psicológica del signo no nos enseñará nada sobre el nivel en el que se sitúa la estructura y su funcionamiento real. Digo, pensar en qué quiso decir el sujeto no le aporta nada a este modo, digamos, de producir conocimiento, de operar con una lógica de la inteligibilidad que funcione a partir de las diferencias posicionales de los conjuntos de elementos que analizamos. Digo, la intencionalidad del sujeto, las características psicológicas del sujeto no le aportan nada al análisis de las estructuras lingüísticas, digamos, y a las cadenas articulatorias que configuran el discurso, ¿no? En esta perspectiva, no quiere decir que después en la práctica uno no combine las dos cosas, ¿no? Qué sé yo, no sé, fulano, digamos, está contra la universidad pública porque perdió 2 concursos en la universidad pública. Esa es una forma de psicologismo, ¿no? Digamos, un giro psicologista al análisis de los dichos del tipo, ¿no? El tipo dice que la universidad es corporativa porque en realidad perdió 2 concursos en la universidad pública y entonces le pega a la universidad pública diciendo que es corporativa. Bueno, lo que nos diría la matriz, lo que nos propondría la matriz epistémica del estructuralismo es corrernos de ese lugar. No importa si el tipo perdió 2 concursos y odia a la universidad pública y por eso dice que es corporativa. Lo que importa es el modo en que se estructuran los procesos de la significación en un escenario histórico determinado y en función, digamos, de las cadenas diferenciales de significantes que se estructuran
en el discurso sobre la universidad, ¿no es cierto? En este ejemplo que puse, ¿no? Y entonces el sujeto, digamos, no es el a priori del discurso, no es que tenemos discurso porque hay un sujeto hablante, sino que es el discurso el que, digamos, define al sujeto en una posición determinada, que tiene que ver con situaciones de habla, ¿no? Y acá les traje a colación una cita de Benveniste, que es muy, digamos, los problemas de lingüística general, ¿no? Que es un libro muy visitado, y esta cita es muy repetida, ¿no? Aparece en todos lados, en todos aquellos artículos donde se quiere graficar la posición, cómo se concibe al sujeto en la perspectiva estructuralista, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Benveniste? El lenguaje es, pues, la posibilidad de la subjetividad, por contener siempre las formas lingüísticas apropiadas. Y el discurso provoca la emergencia de la subjetividad en virtud de que consiste en instancias concretas. El lenguaje propone, en cierto modo, formas vacías que cada locutor en ejercicio de discurso se apropia y que refiere a su propia persona, definiendo al mismo tiempo a sí mismo como un yo y a una pareja, a un interlocutor, podríamos decir, esta no es una buena traducción, como un tú. ¿No es cierto? Entonces, digo, no es que hay una subjetividad plena bajo la figura de la conciencia transparente que es la fuente de todas las significaciones posibles. No. El lenguaje, dice Benveniste, es la condición de posibilidad de una subjetividad. Y en la posición del locutor, el que habla, digamos, se involucra en situaciones de uso, en reglas de uso, podríamos decir, acá poniendo a dialogar la tradición angloamericana, ¿no? El que habla pone en uso, de acuerdo a determinadas reglas, esas formas lingüísticas abstractas generales que están disponibles, y en ese gesto, digamos, se ubica a sí mismo como un yo que habla y ubica a su interlocutor como un tú al cual se dirige aquello que está diciendo, ¿no? Y ahora sí, entonces, lo último que tendríamos, la última referencia al estructuralismo y el campo del saber antes del recreíto. ¿Cómo pensamos entonces al estructuralismo y a la nueva configuración del campo del saber, ¿no? Bueno, en principio es esta idea del giro del signo, de la centralidad del signo, la que permite pensar, como decíamos antes, que tal vez los 60, los 70, los 80, fueron 20 o 30 años, ¿no? De una centralidad notable, ¿no? del pensamiento estructuralista, definió esto que François Wahl define como una episteme estructuralista, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque establecía una cierta lógica de reflexión, una cierta lógica de análisis que reunía ciertas características, ¿no? Para empezar, retomaba el planteo saussuriano de la primacía del significante, en tanto articulación de signos en su materialidad fonética. ¿Qué es el significante? Es esto, es la sumatoria de un signo M, de un signo A, de un signo M, de un signo A, que da por resultado mamá. Y digamos, y esos signos tienen una materialidad fonética que es el modo en que son pronunciados, ¿no es cierto? Esa primacía del significante en tanto articulación de signos en su materialidad fonética desplaza o ubica en una posición secundaria a la idea del significado, ¿no? Como esta función denotativa de las palabras, que el significado, aquello que denota digamos, que nos habla de un referencial que les es externo. Bueno, en este marco, digamos, la primacía del significante sobre el significado, además responde a ese esquema relacional diferencial, ¿no es cierto? La capacidad de un significante, de esa sucesión articulada de fonemas MA, de referir a un objeto identificado como real, tiene que ver con ese esquema de relación diferencial, no con
significaciones intrínsecas, inherentes, ¿no? Sino que a partir de la relación diferencial posicional, incluso oposicional, es que esa cadena de signos adquiere un significado y define un campo semántico, digamos, de significado por oposición a todo lo que no es capaz de significar, podríamos decir. Mesa define un campo semántico, un campo de significado posible por oposición a todo lo que no puede significar, digamos, que pueda ser una tabla con 4 patas, un banquito, digamos, es una tabla con 4 patas, pero es una cosa distinta a una mesa, ¿no? Entonces, mesa adquiere capacidad de significar en función, digamos, de una relación posicional que distingue su propio campo de sentido con respecto al campo de sentidos de otros significantes con los que coexiste, ¿no? De alguna manera. Por otra parte, en el estructuralismo, digamos, el campo de lo social es concebido como campo de producción de significaciones, ¿no? Que se estructura a partir de la función de la, digamos, sí, función estructurante que tiene el signo. Por eso hay, digamos, hay toda una vertiente de análisis de lo social en términos de semiosis, digamos, cuál es la capacidad de significar que generan las relaciones sociales. Y por eso también esa crítica que yo les comentaba, que hace Descamps digamos, a la radicalización del giro del signo, ¿no? Que dice, bueno, pero finalmente esta radicalización del giro del signo, ¿a qué nos llevaría? A que, digamos, la semiótica sea la ciencia que coloniza todos los saberes, que alcance con la semiótica para analizar cualquier cosa, digamos. Si nosotros radicalizamos esta idea, ¿a dónde llegamos? A que todo proceso digamos, de interacción social es un proceso de generación de significados y por lo tanto esa semiosis de lo social puede ser, digamos, alcanza con que sea, digamos, alcanza la semiótica, digamos, es suficiente la semiótica para que ese proceso sea analizado, no necesitamos más ni historia, ni economía, ni sociología, digamos, todo es semiótica, ¿no? Y por otro lado, otro de los rasgos de la incidencia, ¿no?, de la epistema estructuralista en el campo del saber es que el código de la lengua define las posibilidades de producción de significación en la medida en que establece las reglas de uso de esos signos en las situaciones de habla. No se puede usar de cualquier manera esas cadenas de signos, ¿no? Como les decía, el estructuralismo tuvo su momento de apogeo, sobre todo en los 60, en los 70, en los 80 ya empieza a declinar, pero, digamos, en este auge del estructuralismo, realmente, digamos, todo el campo de las ciencias sociales, no solo el de la lingüística, se vio sacudido, ¿no? Y lo que dice François Dos, que es un gran estudioso del estructuralismo, que tiene una historia del estructuralismo en 2 tomos, salió en los 90, ahora se volvió a reeditar hace unos años, y realmente me sigue pareciendo el análisis más claro, ¿no?, sobre la dinámica del campo de los estudios estructuralistas. Dice, bueno, François Dos, que la distinción de Saussure entre un sistema lingüístico abstracto, ¿no?, del cual el sujeto es expulsado, y la actividad del habla, en los años 60 se fundamentarán los temas de la muerte del hombre, del antihumanismo teórico. Va a llevar hasta el paroxismo la esperanza cientificista, por fin libre del sujeto de la enunciación. Que esa es otra cuestión. Hay muchos críticos del estructuralismo que han, digamos, que lo que han planteado es que el estructuralismo, en este giro, digamos, que intenta rodear el problema de la verdad a través de la cuestión, digamos, de las condiciones de la lingüística estructural a la hora de la definición de los procesos de formación de significado, termina cayendo en una nueva forma de cientificismo, ¿no? Digamos, el cientificismo clásico era el que creía, el que tenía la ilusión de que, digamos, era posible de llegar a la verdad a través de un procedimiento de verificación. Esa era una forma de cientificismo.
Cuando el estructuralismo empieza a cuestionar estas figuras del cientificismo, ¿por qué? Porque descansan en, digamos, la ilusión de captación de la esencia del objeto, porque descansan en la ilusión de una conciencia soberana del sujeto capaz de conocer sin ningún obstáculo, etc., en realidad termina construyendo una fórmula lingüística, estructural, universal y abstracta, que es otra nueva, lo que dicen los críticos es que es una nueva forma de cientificismo. Cae en aquello mismo que había criticado, ¿no? Y entonces después de la pausita, vamos a ver, bueno, el postestructuralismo, qué retoma, qué critica del estructuralismo, qué retoma, y bueno, sobre esa base, las distintas formas, digamos, los distintos modos de ser postestructuralista que tienen, bueno, 2 o 3 autores que van a ser centrales en el desarrollo de la materia, que son Derrida, Foucault, Bourdieu, que nos van a permitir pensar, bueno, qué tiene de, digamos, en qué consiste, ¿no?, esta reconfiguración que propone la revisión del estructuralismo, a la cual hemos dado en llamar postestructuralista. Vamos a detener la grabación acá. A ver cómo era esto. Ya me olvidé. Detener grabación.